A ver, vamos a sacar aquí. Perfecto. Y bueno, mi casa inicial, de donde me formé residentado, fue Salud. Entonces, bueno, les voy a presentar un caso clínico en vista de la gentil invitación del doctor Moquillaza, que a mí en lo particular me llamó bastante la atención y que, bueno, voy a compartirles el día de hoy. Entonces, esta es la agenda a tocar el día de hoy. Vamos con el caso clínico puntualmente, la parte de filiación. Estas son las siglas de identificación del paciente, 60 años, natural de Lima, procedente de La Victoria, hasta hace algunos años, ocupación comerciante, casado, religión católica, dominancia diestra, la anamnesis fue mixta, y él pues ingresa para estudios a un hospital de cuarto nivel, o sea, de gran complejidad, el día 15 de abril del presente. En cuanto a los antecedentes fisiológicos, como ven, ninguno relevante. En cuanto a los antecedentes patológicos, contacto TBC niega. Tiene algunos antecedentes interesantes desde el 2018. Se le encontró pólipos a nivel de cuerdas vocales. Es actualmente portador de una traqueostomía hasta el momento, desde el 2020, por paresia de cuerdas vocales en esa oportunidad, que todavía persisten hasta el momento incluso, ¿no? También tiene un antecedente de hipertrofia benigna de próstata, con retención urinaria y prostatitis por ecografía, hipertrigliceridemia. Le encontraron una hipoacusia neurosensorial bilateral moderada, gastritis con enfermedad por reflujo gastroesofágico, hidrocele bilateral se le encontró en una ecografía, enfermedad hemorroidal, polineuropatía también por clínica, ¿no? Que no estaba muy clara. Se le realizaron cirugías como una hernioplastia en el 2015, la cirugía para extraer pólipos de las cuerdas vocales en el 2018. Luego, en 2019, se le hizo una cordotomía posterior por estenosis laringea posterior. En el 2020 se le realiza una traqueostomía de emergencia por parálisis de cuerdas vocales en aducción, ¿no? En una clínica particular. Niega alergia a alimentos o medicamentos y como medicación de uso habitual refería utilizar o digamos tomar por indicación médica betahistina 16 miligramos 2 veces al día y gabapentina cada 24 horas. Como antecedentes generales, ninguno relevante, epidemiológicos tampoco, tóxicos tampoco, antecedentes familiares, único, su padre hipertenso, conductas de riesgo niega, enfermedades o accidentes laborales también niega. En cuanto al relato, a ver, este es un tiempo de enfermedad largo, ¿no? Un tiempo de inicio insidioso, curso progresivo, básicamente crónico. En agosto del 2020, él debuta con inestabilidad para la marcha y vértigo episódico de segundos de duración, desencadenado básicamente por cambios posturales. Meses después, sobrevienen episodios de múltiples caídas que condicionan contusiones, heridas en cuero cabelludo. En febrero del 2021, la inestabilidad para la marcha se intensifica, ¿no? Y se asocia a mayor sensación vertiginosa, por lo cual ya comienza a requerir ayudas, como ven ustedes, en un tiempo bastante breve, ¿no? En meses. En un policlínico a donde asiste se le diagnostica vértigo periférico y se le brinda medicación, tras lo cual no experimenta mejoría alguna, ¿no? En marzo del 22 continúa progresando la estabilidad ya mencionada, incluso comienza a utilizar ayudas para deambular mayores como un andador. La familia refiere que tenía imposibilidad para poder deambular en línea recta. Continúan las caídas 2 a 3 veces al año y ya en marzo del 22 se agrega tinnitus. En abril también del 22
o inicia con icturia, necesidad de pujo para miccionar, se le evalúa por urología, se le diagnostica un HBP, pero grado 2 en realidad, y se le indica tamsulosina, que es suspendida por el paciente por molestias en miembros inferiores. Ahora, hay un detalle importante, es que cuando acude a la emergencia tras caídas que presentaba, en algunas evaluaciones se evidenciaba hipotensión en emergencia, ¿no? Y de hecho, gracias a este signo, tuvo posteriormente una evaluación por cardiología, por estas fechas, por el 22 también, donde se descarta origen cardiogénico de dicha molestia. En enero del 23 se exacerban los síntomas y el vértigo se vuelve, digamos, más constante, más persistente, se asocia también al tinnitus constante, e incluso aquí se suma dificultad para articular palabras, ¿no? En enero del 23 se agrega visión doble, como dice el paciente, una diplopia horizontal. Sigue progresando y manteniéndose la sensación vertiginosa, incluso tenía dificultad para mantenerse en sedestación y se vuelve prácticamente dependiente total. Luego, en febrero del 23 presenta una tosis izquierda. Durante el día dice que manifiesta que en algunos días amanece con mayor tosis, o sea, parece algo un poco fluctuante. En marzo del 23 se le agrega a ello parestesias, como hormigueos y sensación de rigidez, ¿no? Rigidez y temblor que él manifiesta en miembros inferiores. En junio del 23, estas parestesias se vuelven esporádicas, incluso las percibe a nivel de hemicrania derecha y en región occipital. En octubre del 23 se observa incluso en la consulta por neurología que deambula ya arrastrando los pies, no puede subir escaleras. Ese es el examen físico de ese momento, ¿no? Incluso debido al examen físico y a la clínica, se considera ya la referencia al cuarto nivel, con diagnóstico de ataxia cerebelosa progresiva crónica, ¿no? En noviembre del 23, es evaluado por otorrino, hipertrofia de cornetes nasales, parálisis vestibular izquierda, inestabilidad para la marcha. Para el 24 ya, acá no veo el mes. Para inicios del 2024 se observa rigidez, temblor esporádico en miembro superior izquierdo ahora. En evaluación neurológica continúa inestabilidad para la marcha, se le evalúa disártrico con compromiso de la motilidad ocular, dificultad para la marcha, etcétera, etcétera. Entonces, estos síntomas se mantienen estacionarios hasta su hospitalización para estudios, ¿no? Niega cefaleas concomitantes, niega disminución ponderal asociada, niega deterioro de funciones mentales superiores, ¿no? Entonces, no sé si está ahí alguna pregunta o continuamos. Creo que ahorita es más importante seguir con el examen físico, ¿eh? Perfecto. En cuanto al examen físico general, nada contributorio, excepto algunos cambios tróficos en miembros inferiores. Las funciones vitales estables. El examen neurológico en cuanto al estado de conciencia, despierto, atento, consciente de sí mismo. Había un hallazgo de disartria escándida, no déficit motor, más que sí había una limitación funcional por el dolor en miembros inferiores, a predominio proximal, como se observa en la figura. Una bradicinesia global notoria. Había hipertonía en miembros inferiores, rigidez en rueda dentada, específicamente en miembro superior izquierdo, hiperreflexia generalizada, clonus bilateral, un Babinski, derecho, en la sensibilidad conservada,
equilibrio y coordinación, dismetría en 4 extremidades, a predominio derecho, adiadococinesia, astasia, no podía asumir la bipedestación por sí solo, y un nistagmus horizontal bilateral, ¿no? El trofismo disminuido en miembro inferior derecho, no signos meningios, sí se objetivaba el temblor en miembro superior izquierdo, y en cuanto a los pares craneales, la función pupilar estaba conservada, sí se objetivaba una cierta tosis izquierda, no signos de fatigabilidad vertebral, había una apariencia aparente de rectos externos bilateral, con sacadas horizontales lentas, también intrusiones acádicas, el reflejo nauseoso derecho abolido y una úvula lateralizada a la izquierda, ¿no? Hay algunas cosas ahí de cerebeloso en realidad. Las funciones superiores, atención, orientación, lo único afectado un poco la memoria, ¿no? Y en cuanto a un hallazgo adicional, es una postura parkinsoniana en anteropolis. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí algún comentario? Continuamos. Bueno, continuamos, ¿sí? Entonces, decidí organizar este caso ordenando un poquito con los diagnósticos sindrómicos, ¿no?, que hemos encontrado. Definitivamente había un síndrome cerebeloso de evolución crónica, progresivo, que se evidencia por los signos clínicos ya mencionados y la historia clínica. Había un síndrome parkinsoniano, un parkinsonismo, ¿no?, que tiene las características algunas que ya mencioné y que están escritas en la presentación. Un síndrome también de pares craneales, de nervios craneales, ¿no?, caracterizado por reflejo nauseoso derecho abolido, úvula lateralizada. Y había un síndrome piramidal también de primera neurona, caracterizado por hipertonía, hiperreflexia, clonus, Babinski, ¿no? Entonces, ¿hay algún comentario? De repente, algún aporte, quizás. Bueno, el caso es bien interesante, ¿no? Tenía una clínica florida, bastante florida neurológica. Sí, es el caso clínico de una parálisis sistémica, ¿no? Multisistémica es el término, ¿no? Es donde hay mucho vértigo, piramidalismo, ¿no? Creo que por ahí va el diagnóstico, ¿no? Uy, creo que el doctor quiere hablar porque está... Uy, bueno. Doctor, ¿no? Comentaba como un Parkinson Plus, parece, ¿no? Tiene varios... Claro, es una parálisis multisistémica. Claro, ¿no? Exactamente. Mucho vértigo, mucho piramidalismo, mucho Parkinson, multisistémica. Pues es interesante eso. Yo me acuerdo que el paquete de estos cuadros clínicos es vértigo y piramidalismo, ¿no? Con rigidez, ¿no? En casos muy de pronóstico, pues, malo, ¿no? Porque el paciente se pierde, ¿no? Así es. No es un Parkinson, pero está dentro del paquete del parkinsonismo con el piramidalismo y vértigo. Esas dos, o esas tres grupos de diagnósticos clínicos, ¿no? Es un caso muy bonito. Sí, doctor. De hecho, él estuvo dando vueltas mucho tiempo en centros de salud de menor complejidad, y llegó a nuestro hospital en 2 oportunidades. En las 2 oportunidades mandamos referencia a 4º nivel para que pudiera realizarse todos los estudios completos, internado, hospitalizado, ¿no? Y hubieron demoras. Solamente en una oportunidad el paciente acude por un problema gastrointestinal que le había producido hipotensión, y ya él tenía un componente autonómico presente, entonces realmente fue algo bastante molesto para él, y en ese contexto es que se le hospitaliza para estudios, ¿no? Entonces, como bien mencionó usted y el doctor Moquillaza, estamos ante un probable parkinsonismo atípico, una atrofia multisistémica a la cabeza, y he colocado, había
como diagnósticos diferenciales otras entidades nosológicas que también pueden producir ataxia, ¿no? Como la ataxia espinocerebelosa, los ESCAS, ¿no? Por supuesto, siendo un parkinsonismo, hay que diferenciarlo de una enfermedad de Parkinson, aunque, como ya lo voy a mencionar en la revisión del tema, es muy, normalmente la enfermedad de Parkinson tiene una evolución muy lenta, ¿no? No es tan progresiva y rápida como en este caso, ¿no? Obviamente parkinsonismos atípicos, otros como parálisis supranuclear progresiva, entre otros, ¿no? Y otros más alejados como el CANVAS, como entidades neuroinfecciosas, paraneoplásicos, incluso, pero mucho más alejado, ¿no? Que haya tenido eventos cerebrovasculares a repetición recurrentes, ¿no? Ya sería bastante improbable. Otros diagnósticos que planteé son los siguientes, que ya presentaba en la historia clínica. En cuanto al plan de trabajo, este fue el plan planteado. Definitivamente teníamos que hacer una analítica completa, la resonancia importantísima, incluida la columna completa, el barrido tomográfico importante si estamos planteando como de repente algún diferencial, un paraneoplásico, que también puede generar síntomas cerebelosos. Se realizó también test de levodopa, test de ortostatismo. Inicialmente había un poquito de duda en realizar un LCR, pero finalmente se realizó, y las interconsultas que pueden ver ahí. Las indicaciones iniciales, una medicación de uso habitual, y se inició rápidamente con el test de levodopa. Entonces, ¿qué pasó con este paciente, no? Ante los test de ortostatismo fueron positivos. Se probó en decúbito supino. Eso es una prueba que realmente podemos hacer al lado de la cama, 3 a 5 minutos en decúbito supino, luego colocamos en bipedestación al paciente, y a los 3 minutos aproximadamente hacemos la nueva medida de la presión, ¿no? Ahí hemos hecho ya una previa en decúbito supino y la prueba fue positiva, ¿no? Fue una disminución más de 10 en cuanto a sistólica y diastólica, ¿no? En algunas bibliografías refieren una disminución mayor o igual a 30 de la sistólica, ¿ok? Lo otro que se realizó fue un test de levodopa, que fue negativo. Tiene que haber una respuesta utilizando como referencia el UPDRS, con una mejoría del 30% a más. En cuanto al ICE-PAC, que se realizó por la lactosis que tenía el paciente, no hubo cambios en la hendidura palpebral. Las pruebas vestibulares aquí se realizaron, mucho más minuciosamente, y se encontró una patología mixta, predominio central con disfunción vestibular izquierda. Ya desde ahí tenemos anulado o descartado un CANVAS, ¿no? Que el CANVAS produce una ataxia, produce neuropatía y produce una reflexia vestibular bilateral, ¿no? Entonces, y obviamente miastenia. En cuanto a la bioquímica, todo normal, excepto una hemoglobina glicosilada un poquito elevada, ¿no? Pero estamos en un periodo de estrés, perfil hepático normal, resto normal, perfil lipídico un poquito elevado los triglicéridos, tiroideo normal, coagulación normal. Había que buscar también infecciones de curso crónico, ¿no? Y de hecho, pues se encontraron algunos hallazgos de infecciones antiguas por herpes, por citomegalovirus, por rubiola, Epstein-Barr. Obviamente se vacunó contra la hepatitis B, por eso el antígeno el anticuerpo sale positivo, ¿no? Marcadores tumorales, por supuesto, todos salieron negativos. Se buscó enfermedad reumatológica también, todo negativo. En cuanto a la eco renal, se encontró una hipertrofia prostática, pero en realidad muy leve y con un residuo posmiccional, pues que no era tan, considerable, ¿no? Porque se considera cierta retención con mayor al 10%, ¿no? Por lo menos. Se llegó a realizar un estudio de LCR. Lo único positivo es un poco de hiperproteinorraquia, pero el resto de exámenes, incluso para descartar criptococo, para descartar hongos, TDC, negativos. Entonces acá se tomó una tomografía
donde se encontró, bueno, leves cambios corticales difusos, ¿no? Pero no había signos de, digamos, de proceso isquémico, no, nada muy contributorio, ¿no? La otra por aquí. Atrofia cerebelosa, ¿no? Ahí sí se ve. Muy bien. Estos son los informes de las tomografías contrastadas del resto del cuerpo, ¿no? Se hizo la de cuello por este paciente, era portador de traqueostomía. En cuanto a la TEM de tórax y abdominopélvica, ningún hallazgo contributorio. Ok, ahora vamos a la resonancia contrastada. Aquí resalté algunas partes del informe, ¿no? Un pequeño infarto lacunar, en pedúnculo mesencefálico izquierdo, se encontró una hipodensidad muy pequeñita, parece, y bueno, cambios tróficos, ¿no? A predominio frontoparietal, pero no se encontró nada más. Ahí quiero de repente que visualicen la imagen, a ver si notan algo que llame la atención. Ok, ese es un flare en corte axial. Me pasé un poco rápido, creo. De repente, por ahí, quizás... Parece que hay como una pérdida de volumen del tallo encefálico a predominio de los pedúnculos cerebrales mesencefálicos. Da la impresión, tal vez si hubiera un corte sagital, Juliana, que nos permita ver el signo de colibrí, ¿ayudaría? Bueno, este corte lo saqué en realidad de la... No sé si lo ven, pero se ve en la resonancia cervical mucho más claro, porque sucede que, bueno, como yo estaba en otro... No estaba en el centro de salud de mayor complejidad que les comento, tuve que sacar del sistema las imágenes y ahí me faltaban unas cuantas imágenes, no sé por qué. A ver. Pero sí se aprecia, ¿no? También creo, no sé qué opina el resto, que hay un importante aumento de los folios cerebelosos, también hay una pérdida de volumen cortical difusa, supra e infratentorial. Ahí tenemos una IFU. Ok, y acá tenemos otra imagen. Ok, de repente en la... A ver, esto es lo que quería que nos notáramos, ¿no? Acá, bueno, para mis asistentes y para mí, se insinuaba pues un hot cross bone sign, ¿no? No sé si lo notan, quizás en la captura que hice no está tan notorio. A ver, de repente aquí, acá, porque tendría que verse en el flare y en el T2, ¿no? Muchas veces se ve mejor en el T2 para diferenciar Sí. la sustancia blanca mejor, ¿no? Sí. Por acá, a ver, vamos a ver. Ahí no sé si lo ve, doctor, o no le parece. ¿Qué opina? Yo creo que sí, habría que tal vez hacerlo un poquito más grande, entendiendo también las limitaciones de no tener las imágenes, como se dice, el negativo, pero yo creo que sí se aprecia. Y la explicación es sencilla. Recordemos que hay muchas fibras de asociación a nivel del tronco encefálico, sobre todo el pedúnculo, sobre todo la protuberancia. Entonces existe una pérdida de volumen importante a ese nivel, y eso genera el famoso signo del escudo de la cruz, ¿no? Sí, el Red Cross Bone Sign, ¿no? Que es el nombre en inglés. Está mucho más claro en la imagen que tengo de referencia, y obviamente la atrofia cerebelosa y a distintos niveles que usted mencionó también era importante, ¿no? Se le hizo también una resonancia olomedular. Ahí, bueno, encontraron discopatía degenerativa,
C4, C5, en la de columna dorsal no encontraron mayor cosa. Acá, perdón. A ver, ahí vamos a ver si... Ahí está, ¿no? Mire, aquí si se puede ver, creo, mucho mejor el adelgazamiento o la atrofia mesencefálica, ¿no? En esta columna, en esta resonancia de columna cervical, ¿no? Se ve incidentalmente y se ve mejor incluso que en otros cortes. Aquí hay otra. Bueno, vamos avanzando, creo yo. Ahí está. Aquí también en la columna lumbosacra se detectan algunos cambios degenerativos de la columna. Aquí hay otra también. Pero mayor cosa no. Ok, se le realizaron interconsultas, obviamente a cabeza y cuello, era un paciente portador de traqueostomía. Ellos definitivamente opinaron que después de los estudios habría una nueva evaluación por consulta externa para planificar una nueva intervención. Oftalmología, fondo de ojo normal, otorrino, mayor cosa no, digamos el examen físico que ya conocemos. Neuropsicología, detectó un leve déficit de funciones cognitivas y un trastorno de ansiedad moderada, ¿no? Entonces, viendo todos estos exámenes auxiliares, la clínica del paciente, ya son 4 años de enfermedad, concluimos que este es un parkinsonismo atípico y concretamente un subtipo cerebeloso, ¿no? Clínicamente ya establecido. Se planificó lo siguiente al alta, ¿no? Que tuviera una evaluación por neumología para que se evaluara capacidades vitales, etcétera, etcétera. Y estos pacientes presentan una hipoventilación central, entonces hay que evaluar todo ello. Para el tema de la hipotensión ortostática se planteó darle al paciente o indicarle fluocortisona 0.1 miligramos por 7 días y luego cada 12 horas con alimentos. Esto fue autorizado por endocrinología incluso. Y bueno, antineurálgicos, suplementos, sintomáticos básicamente, ¿no? Vamos un poquito con la revisión del tema. La atrofia multisistémica, ya sabemos, es una sinucleinopatía, al igual que enfermedad de Parkinson, al igual que falla autonómica pura. Es una enfermedad degenerativa, por supuesto, esporádica, progresiva, de causa desconocida, tiene un inicio en la edad adulta y hay como síntomas medulares el parkinsonismo. Obviamente es un parkinsonismo atípico con una disfunción cerebelosa marcada y autonómica agregada, ¿no? El tema con este diagnóstico es que tiene un alto índice de diagnósticos tardíos. De hecho, en algunas publicaciones se reporta que neurólogos jóvenes pueden realizar el diagnóstico, alrededor de 1/4 de los diagnósticos realizados con un paciente de estos se pierden, ¿no? O se diagnostican como enfermedad de Parkinson, etcétera, etcétera, ¿no? Y cotejando los diagnósticos con los estudios post-mortem, incluso hay un poquito de imprecisión en los pacientes ya diagnosticados, ¿no? El 62 al 79%. ¿Por qué sería importante tratar de hacer el diagnóstico lo más temprano posible, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que el pronóstico de esta enfermedad es muy malo, pero yo creo que, de hecho, muchos deben compartir ello. Hay que hablar claramente con la familia, y hay que tratar de preservar la calidad de vida del paciente todo lo que se pueda, ¿no? En la medida de lo posible. Como ya un poquito mencioné, este trastorno se divide por subtipos clínicos que tienen una afección neuropatológica definida, ¿no? Obviamente hay unas inclusiones proteicas que ya voy a explicar, de básicamente alfa-sinucleína, que interfieren en la función celular normal, especialmente de oligodendroglía.
Hay reportados algunos casos familiares, pero no hay una base genética suficientemente conocida o demostrada por la evidencia, ¿no? En algunos casos se ha encontrado también mutaciones del gen de la coenzima Q10, de la coenzima Q2 también. Entonces, podría ser este un factor de susceptibilidad, ¿no? Ahora, hay una observación interesante, ¿no? Ya sabemos que, digamos, el gen que codifica la proteína alfa, el SNCA, está presente en Parkinson y está presente en AMS. Y lo que se ha encontrado en cuanto a diferencia, y que podría ser la base de una evolución un poco más lenta del Parkinson y quizás más benigna, ¿no? Dentro de todo, es la mayor cantidad de mutaciones en esta enfermedad versus el AMS, que tiene básicamente 2 encontradas, ¿no?, de este gen. Entonces, epidemiología de 0.6 a 3 por cada 100.000 personas año tiene esta enfermedad o digamos es diagnosticada con esta enfermedad. La prevalencia está de casi 2 a 5 por cada 100.000. No hay una prevalencia por sexo y tampoco, lo que sí, la edad es importante, ¿no? Típicamente en la 6ª década. En cuanto a los fenotipos más característicos y más importantes, sí hay algunas diferencias que se han observado en regiones y etnias, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio podría ser más frecuente la MSAC, ¿no?, que somos población mestiza, mientras que la SMAP, que sí dentro del digamos, englobado dentro del, digamos, proporción general, es más frecuente que la cerebelosa. Es más frecuente en población caucásica, europeos, ¿no? Entonces, esta es más o menos la evolución por cada subtipo, por cada fenotipo en cuanto a la afección, ¿no? Mientras que la MSAP tiene un predominio estriato-nigral de lesión y va avanzando, como ustedes ven, a lo largo del tiempo. La MSAP tiene una afección básicamente olivopontocerebelosa, que también va avanzando, incluso involucrando corteza, ¿no? De hecho, se han encontrado casos donde hay superposición, ¿no?, de clínica de una con la otra, pero ¿cómo se describe en este caso o cómo se establece cuál es la definitiva? Por el primer signo que se presenta y por el que es más predominante, que en este caso es clarísimo para el paciente, es la ataxia, ¿no? Entonces, por eso ya está definida como una MSAC. La patología, bueno, hay una recolocación proteica, son proteínas mal plegadas que comienzan a organizarse al interior principalmente de la oligodendroglía y van afectando la función celular, ¿no? Se van formando así las fibrillas de alfa-sinucleína, que no solamente generan un aumento de volumen progresivo, sino también un deterioro de la función, ¿no? Incluso hay activación de la microglía. Recordemos que es una célula anómala que ha aumentado de volumen, que tiene una función inadecuada. Y bueno, básicamente eso. Ya hay algunos signos clínicos que son comunes a ambos tipos de atrofia multisistémica: las alteraciones urinarias, la hipotensión ortostática neurogénica, en los hombres la disfunción eréctil, el estridor es un síntoma importante, ¿no? Y los signos piramidales como el Babinski, ¿no? Ahora, hay que obviamente hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que también pueden producir ataxia, como CANVAS, como la atraxia de Friedrich, como el síndrome de ataxia-tremor del X frágil, donde hay, al contrario de lo que tenía el paciente, hiporreflexia, sensibilidad alterada que no la tenía el paciente y neuropatía periférica, ¿no? La retropulsión, si es posible hacerla, hay que hacerla al examinar al paciente, y bueno, y es por eso que también se realizaron estudios para descartar neoplasias. En algunos casos se han encontrado autoanticuerpos como el anti-HU, que se relaciona con cánceres también,
y que, bueno, se relaciona con un cuadro muy similar a la AMS, pero que tiene una progresión, si esta es rápida, muchísimo más rápida, ¿ok? En cuanto a la clínica, el parkinsonismo sí tiene características bien importantes, no es simétrico y hay una inestabilidad postural que, digamos, es muy precoz, ¿ok? El parkinsonismo es rápidamente progresivo, con inestabilidad postural muy precoz. Hay respuesta a levodopa en algunos casos. Lo que recomiendan es, incluso si hubo una respuesta inicial en el test de levodopa, mantener durante un mes la levodopa, en este caso no se dio, para observar si hubiera algún cambio, ¿no? Porque a veces hay una respuesta aguda, pero en los siguientes días ya no se da esa respuesta, ¿no? Importante para diferenciar también las discinesias, ¿no? Asociadas a la administración de levodopa, que son más focales, ¿no? Predominantemente cráneocervicales, distintas a las discinesias producidas por levodopa en Parkinson, que son más con movimientos coreicos generalizados, ¿no? El síndrome cerebeloso, también los movimientos oculares son muy importantes, ¿no? Hay un downbeat nystagmus, que es un nystagmus que bate, el batido rápido es hacia abajo, ¿no? Y que definitivamente se correlaciona con la lesión que ya hemos visto, ¿no? El tremor no es un solo tremor, puede ser en reposo, puede ser de acción también. Es un tremor que en buena parte de los casos es el jerky postural tremor con polymicroclonus, que es un temblor como espasmódico, ¿no? El típico del Parkinson se da en una proporción muy, muy baja, ¿no? Y si se da un temblor en reposo, que es en más de 35%, es un tremor atípico, no es el pill rolling habitual, ¿no? La disfunción vulvar, ¿no? Hay disfagia, hay disartria también, cialorrea, otras formas de compromiso motor, bueno, la hiperreflexia, Babinski, el síndrome de Pisa también. En el caso bueno, hay una figura al lado derecho donde se observa claramente la laterocolis, en este caso había una anterocolis. En cuanto a la hipotensión ortostática neurogénica, de todas maneras hay que probarla, ¿ok? El paciente ya tenía una historia de síncopes que fueron evaluados por cardiología, porque eso es importante, ¿no? Que descartemos que tienen origen cardiogénico. Hay una hipotensión postprandial también en muchos de los casos que se relaciona con vasodilatación esplácnica, ¿no? Sobre todo con comidas muy cargadas de carbohidratos. Los síntomas urogenitales, digamos, básicamente puede haber aumentos de frecuencia, una incontinencia que pueden evolucionar a retención, ¿ok? En este caso, pues, habían algunos problemas de aumento de la micción. En el compromiso gastrointestinal, muy parecidos a los de un paciente con Parkinson, ¿no? Vaciamiento retrasado. También se puede evaluar la disfunción sudomotora, ¿no? Así como hemos hecho la prueba ortostática, también la disfunción sudomotora. Ahí vemos una imagen compatible, ¿no? Un piecito de un paciente que estaba sometido al frío y hubo estos cambios de coloración. Ahora, importante, los síntomas respiratorios, ¿no? El estridor es muy importante en esta patología. Y miren, ¿no? Puede darse en gran parte por la parálisis de cuerdas vocales que desde un principio presentaba este paciente. Este paciente incluso fue entubado, se le realiza una traqueo porque aparentemente tuvo una aposición de cuerdas vocales, eso es lo que tiene que haber pasado probablemente, persistente, ¿no? Además, estos pacientes pueden hacer muerte súbita porque hay un deterioro, ¿no? En cuanto a los quimiorreceptores a hipoxia, entonces hacen hipoventilación central, ¿no? Incluso a pesar de que tengan traqueostomía. En cuanto a los trastornos del sueño, lo más frecuente es el trastorno del sueño REM, ¿no? Hay pérdida de la atonomía y por eso ellos tienen unos movimientos, pueden ser muy violentos con la pareja, pero sin darse cuenta definitivamente, ¿no? También puede haber movimientos periódicos de extremidades, síndrome de piernas inquietas. En cuanto a la cognición, esto sí es importante porque está mucho menos afectada
que en pacientes con Parkinson o con PSP. Y otras cosas que pueden suceder, que sucedió con el paciente, diplopia, por ejemplo, debido a la afección mesencefálica, ¿no? Aquí hay algunas características clínicas para diferenciar con otros parkinsonismos, pero voy avanzando porque estamos ahorita con el tiempo. Este es el rating scale del original, ¿no? El hace un poquito más de 20 años, que ha sufrido ciertas modificaciones, que sirve para determinar un poco severidad del trastorno, ¿no? Y puede dar oportunidad también que se evalúen nuevos fármacos que hasta el momento las moléculas que han surgido, pues lamentablemente no han podido demostrar efectividad, ¿no? Entonces, para los criterios diagnósticos hay 4 niveles de certeza. Obviamente el diagnóstico definitivo es neuropatológico y es post-mortem, pero la Sociedad de Trastornos de Movimiento en abril del 22 dio estos criterios de clínicamente establecida, ¿no? Que era lo que tenía nuestro paciente, ¿no? Hay signos, al menos uno de los siguientes, de disfunción autonómica, urinarios, con la hipotensión neurogénica, que sí la tenía el paciente, ortostática neurogénica, más al menos uno de la pobre respuesta a levodopa que la tenía nuestro paciente, y las características cerebelosas que tenía más de 2 en realidad, ¿no? Para este diagnóstico de clínicamente establecida se requiere una resonancia que ha salido en este caso positiva, ¿no? Y mayor o igual a 2, digamos, hallazgos clínicos de soporte, que ya voy a mencionar. Y en cuanto a clínicamente probable, tiene muy similar la parte autonómica, ¿ok? Pero le da más tiempo al paciente para presentar la hipotensión. El parkinsonismo también lo pone como un O, y un O también las manifestaciones cerebelosas, ¿no? Y debe tener al menos 2 de estos 3 criterios. De las formas o de los hallazgos clínicos de soporte, mayor o igual a 1, y no precisamente se requiere una resonancia. Ahí están las frecuencias de las manifestaciones en líneas generales. Luego tenemos la posible prodrómica, que está en investigación, también los mismos reparos, ¿no? Pero agregan aquí disfunción eréctil en menores de 60 años, y bueno, también cuenta con el parkinsonismo y los síntomas cerebelosos, pero digamos, los toman en cuenta como algo sutil, ¿no? Y qué es lo importante de hacer esta disquisición, es que podemos darle una oportunidad y podemos hacer un diagnóstico más temprano, ¿no? Estos son los signos que soportan diagnóstico, el estridor entre ellos. Por ejemplo, dentro de los 3 años de la instalación de síntomas motores, la progresión rápida, la disfagia. Este paciente en realidad comienza mucho tiempo antes con disfagia, ¿no? El Babinski, el tremor, ¿ok? Acá también están los criterios de exclusión que orientan un poquito más hacia el diagnóstico diferencial, ¿no? Las alteraciones cognitivas, si son un poquito marcadas, quizás deberíamos dudar de este diagnóstico, ¿no? La respuesta es levodopa, que bueno, está presente en un buen porcentaje, bueno, 1/3 de los pacientes en promedio, pero que quizás no debería orientar más a un Parkinson, ¿no? Biomarcadores, ¿no? Perdón, marcadores en resonancia, la atrofia muy importante, sobre todo putaminal, ¿no? En ambos subtipos es muy marcada, ¿no? El incremento en la señal de la difusión también a nivel putaminal, de mesencéfalo, bueno, ya lo dije. La hiperintensidad del Hotcross-Brown, el ring putaminal, o sea, el aro putaminal, una hiperintensidad, a ver, creo que se ve aquí en la imagen inferior derecha, ¿no? Ese es el ring putaminal, que es una línea, una hiperintensidad, digamos, justamente en la región dorsal del putamen, ¿no? Y que bueno, es un buen indicador de que podríamos estar ante esta patología, ¿no? Junto con el Hotcross-Brown sign, ¿no? Ahí están los porcentajes de sensibilidad y de especificidad, ¿no? Hay otras pruebas, por ejemplo, las pruebas, digamos, la
fluorodesoxiglucosa. Ahí vemos la captación o el aprovechamiento en cada tipo de parkinsonismo. En la atrofia multisistémica hay disminución de captación en putamen, por ejemplo, cerebelo, tronco, regiones más afectadas. El DaTscan puede ayudar, es con el con transportador dopaminérgico. Acá tengo un cuadro más adelante, el SPECT también, que nos ayuda a evaluar denervación noradrenérgica cardíaca, ¿no? Aquí un poquito podemos hacer la disquisición con la falla autonómica pura, ¿no? El Parkinson puede presentar esto y por supuesto la AMS, ¿no? Entonces estos son un poquito el resumen de los hallazgos a nivel de resonancia magnética en cada una de las entidades. Hay un índice mesencefálico protuberancial menor a 0.52 en PSP, pero también hay disminuciones importantes en AMS, ¿no? Ahí vemos algunos signos que se han visto bastante en PSP también, como el signo del colibrí y el del Mickey Mouse, ¿no? Que vemos ahí. En cuanto al SPECT, hay disminución en la AMS en putamen, en cuanto a la PSP menor encaudado, en la degeneración córtico-basal, en el estriado es asimétrico, en la EP también a nivel de putamen. En cuanto al PET, hipometabolismo en núcleos basales, si es una MSAP, si es cerebelo, si es MSAC en cerebelo. En PSP es a nivel frontal. En la degeneración córtico-basal es asimétrico. En la EP principalmente a nivel frontoparietal, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas imágenes. En el lado izquierdo tenemos el putaminal ring, ¿no? el aro putaminal. A nivel, en la imagen B, en la imagen T2, se muestra protuberancia con la hiperintensidad clásica de Redbox, el Hot Cross One Sign, el colibrí en la imagen C, el Mickey Mouse en la imagen D, ¿no? Hay algunas características radiológicas que pueden compartir estos trastornos, ¿no? Ahí tenemos también algunos hallazgos que ya mencioné. En la T2 también vemos ciertos hallazgos a nivel putaminal, en el SPECT la captación disminuida, asimétrica. En las secuencias que son hierros sensibles también se ven algunos hallazgos. En cuanto a los tratamientos, yo creo que estamos sobre la hora. Básicamente son tratamientos que tienen que ver con control de síntomas, ¿no? Disartria, terapia del lenguaje, disfagia, terapia de deglución, cialorrea, anticolinérgicos, hipotensión ortostática neurogénica. En el caso del paciente se planteó una segunda línea con fluorocortisona, ¿ok? Hay algunas pautas para síntomas de almacenamiento, para disfunción eréctil, para constipación que puede suceder, ¿no? Como tratamos también algunos casos hay depresión, ¿no? El dolor, ¿no? Que puede estar asociado a distonía, se puede manejar con toxina botulínica o con algunos antineurálgicos como los que están ahí, ¿no? El pronóstico lamentablemente es bastante malo. Hay fenotipos más agresivos que otros, que puede tener una esperanza de vida menor incluso a 3 años. Ahí están las causas de fallecimiento, como ya lo mencioné, la apnea central, ¿no? O pueden haber disautonomías cardíacas que pueden generar un fallecimiento temprano. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles acerca de esta patología. Muchísimas gracias.